Hola, el día de hoy te contaremos acerca de un proceso muy importante que ocurre en nuestro sistema nervioso, llamado sinapsis. Pero antes te diremos quiénes somos. Somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana, de la especialización Neuropsicología de la Educación, de la asignatura Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Karen Margarita Pérez, Magda Lorena Orozco y María Mercedes Ramos. ¿Qué contiene este video? Hablaremos acerca del impulso nervioso, el potencial de membrana, potencial de acción, ley del todo o nada, la sumación espacial y temporal. Y por último, sinapsis. Ahora bien, te quiero preguntar, ¿sabes qué es el impulso nervioso? Bueno, te lo diré. Es una señal que transmite de una neurona a otra con el objetivo de pasar la información sensitiva o motora hasta llegar a la estructura donde se generó el estímulo desencadenante. El potencial de membrana es la diferencia de carga eléctrica que existe entre el interior y exterior de la membrana celular. Cuando se introduce un microelectrodo en un axón u otra región de la neurona, se observa una diferencia de potencial eléctrico entre los medios intracelular y extracelular. Esta diferencia es el potencial de membrana que se modifica en respuesta a ciertos estímulos. El potencial de reposo es la diferencia de potencial que se observa en la membrana de una neurona por ausencia de estos estímulos. Potencial de acción. Es una onda de descarga eléctrica. Es un cambio brusco en el potencial de membrana de una neurona que se produce cuando ésta es estimulada. Cuando el estímulo llega a una neurona, se abre un canal iónico en la membrana celular y permite la entrada de iones de sodio a la célula, provocando una despolarización de la membrana, es decir, un cambio de potencial a un potencial positivo. Ahora vamos a hablar de la ley del todo o nada. Esta ley establece que una descarga eléctrica única y rápida suministrada a un axón puede servir como un estímulo despolarizante. Es decir, si el estímulo está por debajo del umbral, el axón no produce potencial de acción. Una vez que el estímulo ha alcanzado el umbral, se produce un potencial de acción completo. Estímulos mayores, esto es importante aclararlo, no producen potenciales de acción mayores. ¿Esto qué significa? Significa que los potenciales de acción no están graduados, es decir, no varían. Obedecen a la ley de todo o nada. Vamos a hablar ahora de sumación espacial. Esto corresponde a la sumación de potenciales postsinápticos en respuesta a estímulos que ocurren en diferentes localizaciones de la membrana de una célula postsináptica al mismo tiempo. Es decir, es el resultado de la acumulación de neurotransmisor liberado por varios bulbos terminales postsinápticos. Hablaremos ahora de la sumación temporal. La sumación de potenciales postsinápticos en respuesta que ocurren en la misma localización en la membrana de la célula postsináptica, pero en diferentes momentos. A eso se le conoce como sumación temporal. El cerebro nunca había sido tan comprendido como hoy en día. Lo cierto es que entre más conocimiento se tenga sobre nuestro cerebro, estaremos más cerca de conocer una parte significativa de nuestra existencia. Ahora, es un órgano tremendamente complicado y que ha requerido de miles de años para evolucionar hasta la complejidad actual. En su interior existen millones de neuronas que se comunican entre ellas con un mecanismo químico esencial al cual llamaremos sinapsis.
Básicamente se trata del impulso nervioso que se produce a través de las neuronas que posibilita su comunicación. Entonces, ¿qué es una neurona? Una neurona o la palabra neurona viene del griego neuro, que significa cuerda o nervio. Es una célula, un componente principal del sistema nervioso, cuya principal función es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas, gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plástica. Una dendrita está compuesta por un núcleo, un cuerpo celular, el axón, la mielina, el nodo de Rambier, las células de Schwann y el terminal de axón. Todo esto va a permitir entonces que ocurra lo que llamamos el impulso nervioso. Cuando llega este impulso a la dendrita, es decir, los brazos que ésta tiene, salta hasta la siguiente neurona mediante la sinapsis, que se produce a través del intercambio de unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Las neuronas van a cumplir un papel muy importante, pues tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos, lo cual van a permitir entonces el intercambio de información a lo que llamamos sinapsis. La sinapsis, entonces, es un término que se utiliza para describir la comunicación entre neuronas y se refiere específicamente a la transferencia de información de una neurona a otra a través de una conexión especializada llamada hendidura sináptica. La hendidura sináptica es una pequeña brecha entre las neuronas que permite que los neurotransmisores se liberen y se unan a los receptores de la membrana de la neurona. Y esta fuerza de conexión sináptica puede cambiar en el tiempo, llamado plasticidad sináptica. La sinapsis es esencial para el funcionamiento del sistema nervioso, ya que permite que las neuronas se comuniquen entre sí y controlen casi todas las funciones del cuerpo. Y esta comunicación se lleva a cabo mediante la liberación de neurotransmisores, los cuales son sustancias químicas que transmiten señales de una neurona a otra. Ahora hablaremos de la neurona presináptica. Esta es la neurona que envía la señal. En su extremo tiene unas estructuras llamadas vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores, que son sustancias químicas encargadas de transmitir la señal. Como vemos en esta imagen, tenemos la pregunta: ¿qué libera la neurona presináptica? En este ejemplo, en la imagen que podemos observar, la terminal del axón, que es lo que está en amarillo, neurona presináptica, libera el neurotransmisor que activa los receptores en la célula postsináptica, que sería lo que está en verde. Ahora bien, la neurona postsináptica es básicamente aquella que suma o integra todas las señales inhibitorias y excitatorias que recibe y digamos que entre comillas decide si disparar o no un potencial de acción. La integración de potenciales postsinápticos que ocurren en diferentes lugares pero casi al mismo tiempo se conoce como suma espacial. Respecto a la neurona postsináptica también podemos decir que es la neurona receptora. En su membrana tiene receptores específicos que pueden reconocer y unirse a los neurotransmisores liberados por la neurona presináptica. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de receptores postsinápticos? Son aquellos que tienen que ver con la liberación de neurotransmisor, se atribuye al elemento presináptico, mientras que los que tienen que ver con la respuesta generada por una sustancia neurotransmisora forman parte de los elementos postsinápticos. En conclusión,
Podemos decir que una sinapsis es el punto de conexión entre las neuronas y permite la transmisión de información a través de señales eléctricas y químicas. Estas señales son cruciales para el funcionamiento del sistema nervioso y la comunicación entre las células del cuerpo. Tenemos aquí la referencia bibliográfica, las fuentes de consulta y muchas gracias por la atención y participación en este video.